Hola, soy Mauricio José Schwartz, esto es Ahora Música, una serie del Rey va Desnudo, este canal donde además tenemos los martes nuestros vídeos temáticos generalmente relacionados con pensamiento crítico y cosas similares, y los jueves nuestro streaming de 7 a 9 de la noche donde también hablamos a partir del pensamiento crítico de sociedad, de política, de arte, de música, de poesía y de todo lo que se tercie, todo lo que ustedes quieran que participan afortunadamente de manera intensa conmigo en la creación de ese streaming. Pero aquí de lo que se trata es de comentar y compartir música. Y voy a compartir nuevamente a The Warning. The Warning fue el primer grupo que presentamos en esta serie de Ahora Música y la razón es muy sencilla. Es uno de los dos grupos, junto con el que se presentó al día siguiente, que es Larkin Poe, que a mí me ha entusiasmado y emocionado dentro del rock en los últimos años. Hay otros que por supuesto me gustan, pero que realmente me emocionen y diga yo, estos hay que seguirlo y hay que apoyarlo y hay que estar muy atento a lo que hacen, pues es el caso de The Warning y de Larkin Poe. Curiosamente, Larkin Poe son dos hermanas estadounidenses que empezaron muy jovencitas. Yo las empecé a ver cuando tenían 14, 15 años. Ahora tienen 31, 32. Cuando ellas hacían bluegrass y ya demostraban un talento enorme en sus instrumentos. Luego pasaron al rock de raíces y al blues y han hecho cosas maravillosas. Pero The Warning también empezaron muy jovencitas y durante estos últimos 8 o 9 años que llevan con su banda han logrado un dominio absoluto de sus instrumentos, tienen un enorme talento, pero ese talento sin trabajo no funciona y además tienen una capacidad de componer impresionante, tocando temas que son enormemente difíciles para cualquier compositor, para cualquiera que escriba canciones. Tienen, entre otras cosas, como grupo independiente hicieron un EP y 2 LPs, 21st Century Blood y Queen of the Murder Scene, que es un álbum conceptual maravilloso, me parece una obra maestra, donde tratan el durísimo tema de la obsesión amorosa que puede llevar a la destrucción y al asesinato del objeto del amor, del ser amado, que es un problema que los seres humanos con frecuencia, por desgracia, tenemos que atestiguar. Gente que pierde la cabeza al grado de destruir lo que ama. Bueno, y lo hacen de manera magistral. Es un grupo al que yo no le conozco una mala canción, y lo he dicho muchas veces, los dije a ellas, tuvimos una conversación con ellas cuyo enlace está también en la descripción de este video. Ahí está la conversación larga y muy agradable que tuvimos con The Warning hace unos meses. Pero ahora, como van a sacar una nueva canción de su LP Mayday, del cual solo han liberado 6 canciones, que son las que forman lo que hasta hoy es el EP de Mayday, todas ellas curiosamente con canciones nombre de una sola letra o de una sola palabra: Evolve, Choke, Animosity, Martirio, Disciple y Z, solo la letra Z. Y lo que anunciaron que para el 22 de marzo van a publicar es Money, dinero. Y como voy a comentar Money exactamente el mismo día que salga o el día siguiente, estaremos teniendo el comentario y la reacción aquí. La reacción, porque antes la voy a oír por primera vez aquí en Ahora Música. Pues quería yo comentar una cosa más de The Warning y darles a conocer un poco más del trabajo que está haciendo esta extraordinaria banda de rock. Y es una extraordinaria banda de rock que además se mantiene enormemente fiel a sus principios, a sus convicciones de cuál es el tipo de música que quieren hacer, de qué es lo que quieren hacer con su carrera, y han sabido huir de los productores que hubieran hecho cosas, uno se lo imagina, simplemente 3 chicas jóvenes, atractivas, talentosas. Hay productores que pueden hacer un destrozo ahí enorme y les pondrían coreografías como a Britney Spears y ese tipo de cosas a las que afortunadamente con enorme inteligencia The Warning huye, y así fue como llegaron a este disco que está hecho con Lava Records, con quien han firmado un contrato, pero un contrato que, me dicen ellas, ha sido exactamente a la medida que ellas querían, conservando totalmente su control artístico y el proyecto artístico y musical que tienen como banda. Son Daniela en la guitarra y la primera voz, Paulina en la batería y la primera voz, y Alejandra en el bajo y en la primera voz si quisiera, pero no le gusta tanto y está solamente generalmente haciendo coros. Y son más conocidas como Dani, Pau y Ale, porque además, como escriben en inglés, cantan en inglés, su principal público está por supuesto en Estados Unidos, y ahora están precisamente de gira, están ahora en México, pero van de gira a Estados Unidos. Y esto es del EP del EP Mayday, Animosity, y una parte de esta canción le da precisamente nombre al EP.
I've already collapsed, so I'll just drown my sorrows in a non-existent world. I don't know what is worse, the utter waste of time or the eroding of my mind. Alive means to be dead, a bullet to the head. The guilt faded away, the anger has subsided, yet its shadow still remains. I always gave too much, it was never enough. Get dressed in black and mourn again. Fake funerals for all my friends. Cosas a destacar. Me encanta la entrada solamente con la voz de Dani y el bajo de Ale. Evidentemente es difícil esto para una voz y para un bajo, el trabajar así sin el apoyo de la batería y sin un apoyo armónico que sustente a la voz, pues, y ayude a que no desafine, fundamentalmente. Todos los cantantes del mundo desafinan, de los grandes de la ópera hasta Freddie Mercury y quien usted se imagine, todo mundo tiene imperfecciones. Lo que pasa es que a mí me gustan las imperfecciones que me dicen que estoy oyendo una obra humana y no la obra de una máquina. La entrada de la guitarra es fantástica y la entrada de la batería, por supuesto, a la mitad, después de los primeros versos que canta Dani solamente con el bajo, la entrada de la batería es extraordinaria. Y aquí vamos, obviamente, al coro. Precoro, perdón, coro ahora. Relleno de batería. Ese tema que es el salto de octava, pa, 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 que soy desafinadísimo y debe haber sonado esto horrible, que hace tanto la voz de Daniela como el bajo y la guitarra, se acaba convirtiendo en el tema del que uno se acuerda y del que uno se engancha para recordar toda la canción. Me parece excelentemente logrado. Cosas de la banda que son importantes. Dale está tocando un bajo que se llama El Infierno de Ale. Ella está me parece que es Spector, la fábrica de bajos, y está considerada una de los grandes artistas del bajo, uno de los portavoces, pues, de la fábrica de bajos, y entonces ella ayudó a diseñar la estética de este bajo que se llama El Infierno de Ale, que por cierto el pequeño instrumentito cuesta $8,000 y pico, por si alguien quiere tener el mismo bajo que Ale. El día de ayer, respecto al día que hoy que estamos grabando esto, Dani comentaba que ha sido contratada como artista de las guitarras SPR, que son las guitarras que utiliza, y que va a ser uno de los artistas SPR, que son los que son portavoces y de alguna forma demuestran la calidad y capacidades de los instrumentos, del mismo modo en que Ale es portavoz de los parches no me acuerdo la marca, y de los címbalos Sabian, que son hay dos grandes marcas de platillos de címbalos, Siljan y Sabian, y ella está con Sabian, es decir, son artistas que ya están consideradas a un nivel tan elevado como para ser portavoces de las fábricas de instrumentos de alta calidad para rockeros. Es una gran banda de rock y me van a tener que aguantar en esta serie mi fanboying continuo de The Warning, pero es que la calidad musical que tienen no se encuentra tan fácil. Hay mucha gente haciendo excelente rock, pero muchas veces caen en lo de antes. Y a mí me pasa cuando escucho a gente que habla de The Warning y dice, no, pero es que me suenan un poco como música de los 70, no es cierto, a música de los 80, y otro dice, no, es música de los 90, y otro dice que suenan como Evanescence, y otro, no, tienen una cosa como de Muse.
como el hecho mismo de que nadie se ponga de acuerdo me dice claramente que lo que están haciendo es totalmente original. Obviamente tienen influencias como tiene todo el mundo, pero no suenan como nadie salvo como The Warning. Y como si nos fijamos en la construcción del Power Trio, de las líneas de bajo de Ale, de la batería de Pau, su construcción sonora, musical, armónica, es un sonido propio. Y por eso cuando las quieren identificar con otras cosas, pues no funciona y acaban diciendo todas las décadas y todos los grupos y todos los géneros, que si son metal, que si es rock duro, que si tienen zonas de grunge, que suenan un poco punk. A mí se me hace que la gente sabe menos de lo que dice saber, pero bueno. You ask me how often I paint a smile over my face and act like nothing's wrong. Your pity party's fake, and now I am reminded why I should have kept away. I hope to God you know this smile is just for show. Get dressed, stay in black, and to mourn again. Fake funerals for all my friends, 'cause I can't let it go. No, I won't let it go. Una cosa importante, el riff que está tocando Dani mientras canta es complicado. Es complicado no el riff, pero es complicado tocar ese riff al mismo tiempo que estás cantando. Podrían evitarlo, usan backtracks en ocasiones, pero es genial. Y alguna vez ellas me comentaron, es que a veces escribimos cosas que decíamos esto va a ser muy difícil tocarlo en vivo, pero asumen los desafíos y los asumen, me parece, excelentemente bien. Entonces, ojo al riff y ojo a dónde van, porque hay un corte absoluto que nos va a llevar al título, por cierto, del EP. La guitarra. Dos cosas, la frase a mí me parece gloriosa: si el karma no te pega, te voy a pegar yo. Y como el karma no existe, te voy a pegar yo. La animosidad del compositor hacia la persona a la que le está cantando, a la que le dice que me da gusto, que espero que esté solo o sola, whatever, me encanta. Me encanta la frase y me encanta la calle. Aquí caen al Mayday, Mayday, para poder construir el final de la canción a partir de un nivel de intensidad musical más bajo que el nivel altísimo al que estaban, desde el cual es mucho más difícil subir. Van a ustedes a ver, y si ven otras reacciones de gente que reacciona a The Warning, sobre todo gente que ya peina canas, pocas o muchas, o muchísimas, como es mi caso. Sí, para muchos rockeros viejos, sos como nuestras hijas, nuestras nietas ya. A ver, mi hijo tiene 12. Tengo hijas mayores que estas mujeres que tienen esta maravillosa banda de rock. Entonces sí nos provoca un poco de entusiasmo paternalista quizás, pero que en ningún momento dado no ciega a cuestiones musicales. Las cuestiones musicales están allí y son la razón de que tantos viejos rockeros sean tan fans de ellas como lo son generaciones mucho más jóvenes, su propia generación, por supuesto, gente de 15, 16 años, y sus conciertos se ve. Tienes prácticamente a gente de todas las edades coreando las canciones, por algo es. Vamos a regresar un poquito a esta entrada, a este Mayday que suelta Dani para preparar el final de la canción. The one who never got a cool joy, your girl.
my thoughts again. Living hollow to pretend. Mayday, mayday, this ship is going down. Bury the truth of the lie you created. La batería. Bury yourself and remember me when you're alone. Mayday, mayday, this ship is going down. It's killing me again. I replay it in my head when I'm alone. I hope that you're alone now. It's not me, it's you. The one who never got a clue, drowning your guilt. If karma doesn't hit you, then I will. Es una banda para escucharla en vivo directamente. Yo creo que son mucho mejores en vivo. Es una sesión en vivo en un estudio de grabación, en los discos Victoria, me parece que era, en Victoria Records. Pero es una banda para escucharse completamente en vivo. El final, me encantan sus finales, que es cuando terminan, y acabó. Y desde que escuché el final de Disciple, comentaba yo, que les comenté que me gustaba mucho el final, ya había yo visto el video cuando conversé con ellas, pero me acordé mucho de la película Amadeus, cuando Salieri le explica a Mozart que tiene que avisarle a la gente cuando tiene que aplaudir, haciendo un final, ya se acabó, tenía que informarle a la gente musicalmente que ya había terminado para que la gente supiera cuándo aplaudir, y Mozart lo miraba como, no, pues es que la música se acaba, la pieza se acaba, cuando yo termino de decir musicalmente lo que quiero decir. Y hay dos niveles, efectivamente, hay el Salieri, te aviso que es el final para que sepas dónde aplaudir, que está bien. Yo prefiero los finales cuando se necesita, cuando la canción lo pide, como pero siempre están los finales del fade out, que son aterradores. Son los finales de no se me ocurre cómo terminar, pero si repetimos el coro 16 veces y el ingeniero de sonido va haciendo un desvanecimiento hacia el silencio, ya con eso resolvemos el final de la canción, que funciona muy bien en el estudio, pero no funciona tan bien en el escenario. Esto es The Warning. A mí me parece una banda de una potencia enorme, que es ya una banda que va camino a llenar estadios. Y no sé si siguen en este camino, que parece que van a seguir en este camino, que lo tienen bastante claro si uno habla con ellas. Dentro de 10 años esto puede ser uno de los grandes actos a nivel mundial, uno de los grandes actos del rock. Para muchos es también un paso hacia el renacimiento del rock. Yo no creo que el rock se haya muerto como para renacer, pero quizás no está en los primeros lugares porque está desplazado por otros géneros, no importa, también ya alguna vez lo desplazó la música disco, y nadie se acuerda de 10 clásicos de la música disco. Es más, mucha gente no puede decir ni en qué años fue. Pero bueno, esto es totalmente aparte. Muchas gracias, de veras les recomiendo The Warning, óiganlas, disfrútenlas, tienen una capacidad musical y una capacidad compositiva que no decepciona jamás a quien las escucha. Y yo no soy The Warning, yo soy Mauricio José Schwartz, y esto es Ahora Música, la serie de comentarios y recomendaciones musicales del Rey va Desnudo, que los invita los martes a las 6 de la tarde a los estrenos de sus vídeos de pensamiento crítico, de sus vídeos temáticos, y los jueves de 7 a 9 de la noche, nuestro streaming, donde hablamos de todo lo que hay que hablar. Y de aquí a la próxima vez que tengamos música para compartir con ustedes y que sea el momento de Ahora Música, gracias por estar aquí.